Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Eh, Antes de comenzar, les recuerdo que mañana, ¿dónde estás, mi Dani? No te veo, no me veo. Mañana sale mi libro Cábala de la Abundancia. De verdad que se los recomiendo ampliamente. Es un trabajo precioso, es un trabajo interactivo. Es Van a experimentar cambios importantes en sus vidas, así que pues no dejen de leerlo y de, sobre todo, practicarlo, porque es un libro en donde van a encontrar ejercicios para llenar, que van a ir, son ejercicios de PNL que van causando un efecto dentro de ustedes y sale esta noche, mejor dicho, a las 12 de la noche. Mañana 6 ya está en Amazon, amazon.com y amazon.españa. Bueno, punto .es. Gracias por estar nuevamente aquí y vamos a estudiar la parashá Vaikra, que dice así. Y el Eterno llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo diciéndole, dile a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado, la hará de vacuno u ovino. Si es de vacuno, será macho sin mácula. Así lo presentará a la entrada del tabernáculo ante el Eterno. Les recuerdo que las ofrendas de vacuno u ovino eran las ofrendas más altas, más elitistas, porque el que tenía ganado o tenía ovejas era el que más tenía dinero, el que más tenía riquezas en la época. El ganado o el ovino, el vacuno o el ovino eran como decir hoy el que tenía más acciones en la bolsa de valores, ¿saben? Equivalía más o menos a eso. Este libro se llama Vaikra y llamó, pero se ha traducido como el libro de Levítico, siendo el tercer libro de la Torá. ¿Por qué? Si principalmente delinea los detalles de la adoración sacrificial en el Mishkan, que es el santuario temporal y portátil construido para servir a Dios en el desierto, porque el libro se llama o se denomina, para no caer en redundancias, y llamó, justamente porque los korbanot no son sacrificios, son llamados, son métodos de acercamiento hacia Dios, pero no es Dios quien nos llama, somos nosotros quienes lo llamamos a Él. Otra cosa que se analiza en esta parashá es la impureza y la purificación. Se habla de Yom Kippur, se habla de Pesaj, por supuesto, de las relaciones prohibidas, de las leyes dietéticas y las leyes éticas también. En hay una maljuquet en este Shabbat, porque para algunos es Shabbat Agadol y para otros es Shabbat Baikra. ¿Por qué para nosotros es Shabbat Baikra? Porque está escrito que Shabbat Agadol es el Shabbat antes de Pesach. Y como el próximo Shabbat coincide con eh, al salir del Shabbat es Pesach, entonces el Shabbat antes de Pesach sería el próximo Shabbat, que sabe que es Shabbat Agadol, que tendremos clase, pero temprano, porque yo voy a celebrar Pesach, por supuesto. Entonces, o no tenemos clase o cambiamos el horario, ustedes deciden, pero tenemos que ser la clase temprano porque en la noche ya no voy a poder estar con ustedes.
Entonces, este libro se traduce como Levítico porque está dirigido principalmente a los Coanín, que provienen de la tribu de Leví. Aunque los levitas en general no oficiaban los sacrificios, porque esa era la función exclusiva de los descendientes de Aarón, sí desempeñaban tareas auxiliares en el Mishkan y posteriormente en el Templo de Jerusalén. Pero aquí, en este libro, esas funciones no se mencionan para nada, mis amigos. Entonces, esto nos indica que no es cualquier leví quien puede ser mediador para que el acercamiento se produzca. Es la categoría más alta dentro de los leví, en este caso los Cohen, que provienen del linaje de Aarón y hoy en día del linaje de Pinjas. En aquel entonces, el linaje de Aarón. Después de Pinjas, el linaje de Pinjas. ¿Okay? Entonces, el Mishkan o tabernáculo fue el santuario portátil que acompañó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto y en los primeros años de la tierra prometida tras la conquista y el asentamiento en Canaán. El Mishkan se estableció en varios lugares, siendo Shiloh su ubicación más prolongada. Según las fuentes midráshicas, el Mishkan permaneció en Shiloh durante aproximadamente 369 años. Durante ese tiempo funcionó como el centro espiritual y religioso de Israel. Sin embargo, con el tiempo el pueblo se desvió en su observancia y cometió transgresiones que llevaron a la retirada de la presencia divina. La destrucción del Mishkan en Shiloh no está detalladamente narrada en el Tanaj, pero se hace referencia en ella en el libro de Jeremías. El profeta advierte que el pueblo de Jerusalén, debido a sus malas acciones, destruyeron el Mishkan. Entonces, digamos que fue la misma suerte que corrió en el santuario que estaba en Shiloh. Piensen que en Jeremías, esto está en Jeremías 7:12, que dice, id ahora a mi lugar en Shiloh, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahí está lo que quedó en Shiloh, quedaron ruinas. Pero en Shiloh está los vestigios del Mishkan, para que vean que no es una construcción metafórica, sino que fue una construcción real. Este versículo, entonces, de Jeremías sugiere que debido a la corrupción y a la desobediencia del pueblo, Dios permitió que el Mishkan en Shiloh fuera destruido o dejado en desuso hasta que llegó el rey Salomón, que construyó el primer templo. No se sabe, en verdad, si fue que quedó en desuso por la apatía de los hebreos o si fue que se destruyó. Lo cierto es que el rey Salomón construye el templo y el Mishkan en Shiloh dejó de ser utilizado como el principal lugar de culto y pasa a ser Jerusalén ese lugar en donde el arca se deposita. La pregunta es, ¿qué tan importante es esto? Porque la Torá le dedica bastantes letras a la construcción del Mishkan, a la presencia, a todo lo que se hacía alrededor del Mishkan. Es decir, todo el resto de la Torá gira en torno prácticamente al Mishkan. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es esto? ¿Dios necesita acaso un lugar para residir? Esto es una idea que contrasta con el infinito y la unicidad que afirma que Dios está en todo. Y lo que tenemos que saber, mis amigos, es que no existe tal retirada de la Shekhinah. Tras la destrucción del Mishkan y posteriormente del Bet HaMikdash, no hay tal retirada. O sea, esto no significa que Dios haya desaparecido. Lo que significa es que el nivel de conciencia del colectivo, del pueblo, cambió, afectando la capacidad de percibir lo divino.
De hecho, la nube de la Shejina no se retiró, pero la gente dejó de verla. Dios no necesita un lugar para existir, mis amigos, para vivir, evidentemente es ridículo, pero el ser humano sí necesita puntos de referencia en donde congregarse para poder sentir su cercanía. Hoy en día, las sinagogas representan lo que es el Bet HaMikdash en pequeño. El Mishkan era un canal visible de esa conexión. Hoy en día lo vivimos a través de la lectura de la Torá. Cuando el pueblo vivía con pureza y alineación espiritual, podía percibir a la Shejina de manera intensa. Eso era lo que atraía a la gente a Jerusalén. Recuerden que eran fiestas de peregrinación muy importantes que movilizaban miles y miles y miles de personas de todas partes del mundo. ¿Pero por qué? Porque se sentía la presencia de la Shejina. Sin embargo, la corrupción, la idolatría y la desconexión hizo que la percepción que la gente tenía de Dios se debilitara. Y esto se alinea con la idea de que la espiritualidad no depende de la realidad objetiva, sino de nuestro nivel de conciencia, mis amigos. La presencia de Dios no se retira realmente, sino que se oculta detrás del velo de la percepción humana. El ser humano no se percibe a sí mismo, mucho menos percibe lo que hay más allá de los velos de su percepción, porque nuestra mente por naturaleza filtra la realidad. Esto es como estar mirando el mundo a través de unos lentes de color verde, entonces vas a ver todo verde. O vidrios empañados, o vidrios que tienen rayas. Eso es lo que hace nuestra percepción. Interpreta la realidad, pero no la ve tal como es. Entonces, estos velos pueden ser muchas cosas. Pueden ser creencias que heredamos de nuestros padres o de la sociedad. Pueden ser miedos que hemos acumulado con el tiempo. El miedo evita que veamos la realidad. El miedo es un gran monstruo que se nos para al frente y distorsiona completamente nuestra percepción. También las heridas emocionales que aún no se han sanado distorsionan el espejo o el vidrio que tenemos frente a nosotros. Incluso los cinco sentidos que solo captan una pequeña parte del espectro real de lo que existe. Entonces, todas esas cosas hacen que nuestra percepción tenga velos sobre velos. Por ejemplo, los rayos ultravioleta están allí y no podemos verlos. No escuchamos lo que oyen los perros. Nuestro cerebro se enfoca solo en lo que considera útil para sobrevivir y descarta todo lo demás. De hecho, si vamos por un camino, nuestra mirada periférica, nuestro subconsciente está captando lo que hay alrededor, pero nosotros solo estamos percibiendo lo que hay frente a nosotros. ¿Ok? Es muy importante porque a veces perdemos la percepción de lo que pasa a nuestro alrededor justamente por no mirar los detalles. Y es en los detalles en donde están los mensajes. Entonces, cuando hablamos de los velos de percepción, nos referimos a esas capas que nos impiden ver la totalidad de la realidad, como si estuviéramos viendo una obra de teatro, pero solo nos dejan ver una parte del escenario. Nosotros vemos lo que está enfrente a nosotros, pero todo lo que sucede atrás es lo que realmente compone la obra de teatro, no lo vemos. Y fíjense que eso no se queda ahí. La Haftará de hoy es la del profeta Isaías. Y Isaías profetiza la ruptura de esos velos.
En 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que está extendido sobre todas las naciones. Esto habla del momento espiritual en el que el Dios va a quitar el velo que cubre a todas las naciones. Eso es importante porque esto quiere decir que la ilusión, la confusión y la percepción limitada que tenemos del mundo será eliminado. De un solo tiro, los velos van a caer, mis amigos. Entonces, Isaías habla en la Haftará de que el pueblo ha ofrecido sacrificio, pero de forma mecánica, sin el corazón, sin la teshuvá. Y es eso lo que ocasiona la destrucción del templo. Es decir, Dios dijo, bueno, ¿para qué yo voy a mantener el templo y el lugar de los sacrificios si esta gente lo está haciendo sin corazón? Lo hace porque mecánicamente acabo con esto. Ya no lo necesito. Y entonces dejó que el templo se destruyera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forman esos velos? Muy importante, fíjense, mis amigos. Desde niño fuimos a la escuela y en nuestra primera clase de matemática no entendimos nada. Al llegar a la casa le cuentas a tu mamá, mamá, no entendí nada de lo que es matemática. Ella dice, ay, hijo mío, eres como yo, no eres para nada bueno en las matemáticas. Ya hay un implante. De paso, sientes que tu madre dice eso con cierto orgullo, porque te le pareces. Entonces, tú no quieres decepcionar a tu madre, mucho menos cuando eres niño. ¿Qué hace eso? ¿Qué produce eso? Una falsa creencia. En el, en el transcurso del tiempo, suponte que fuiste otra vez a clase y esta vez te pareció un poco más claro la matemática, pero como ya instalaste un germen allí que te dice, no, no eres bueno en la matemática y tu mamá está orgulloso porque te pareces a ella, tú decidiste en ese momento, a manera subconsciente, ser malo para las matemáticas. En lo sucesivo, cada vez que falles en algo como eso, dirá, es que yo no sirvo para esto. Como me dice mi hija, mamá, yo soy disléxica en matemáticas. Existe la dislexia en matemáticas porque hay gente que de verdad no le entra, pero para nada. Pero la mayoría de las veces es una falsa creencia. Entonces, esa creencia, no soy bueno para las matemáticas, es un velo. Y eso no importa que puedas tener el potencial de ser un genio en física cuántica, pero tu percepción ya creó un pensamiento limitado de ello que va a evitar que desarrolles esa genialidad en la física cuántica. Ahora, ese ejemplo, multiplíquenlo por cientos de creencias, por cientos de traumas, por programas familiares y culturales. Entonces tenemos una conciencia cubierta de velos. Ahora, ¿tienes que ser un mago? Ya va, perdón. Esto es el polen. Estamos ya en primavera, entrando a primavera y el polen es fatal. Entonces, ¿cómo nos quitamos esos velos? Tenemos que ir a un cabalista para que rescate nuestra alma, tenemos que hacernos la ceremonia del plomo, tenemos que ir a un mago, a un brujo o algo parecido, tenemos que hacer una terapia. Pues no, mis amigos, aquí no hay magia para quitarlos. El acercamiento a la divina presencia es un proceso de refinamiento.
Es un trabajo que ni el Ari Akadosh, de bendita memoria, el más grande de todos los cabalistas, puede hacer por ti. ¿Cómo ir refinando entonces nuestra percepción? Número 1, autoobservación sin juicio, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a observar nuestros pensamientos como quien ve una nube en el cielo. Ah, mira, tengo este pensamiento. No me aferro, no me culpo, solo lo miro. Y lo más importante, analiza si se te repite o no. Toma en cuenta cuántos de los pensamientos limitantes se repiten y anótalos. Eso es un velo. Cada pensamiento limitante es un velo. Y el velo no te permite ver la realidad, no te permite desarrollar tus suprasentidos, no te permite acceder a la shefa. El velo nos bloquea muchas cosas, ¿ok? Luego, otra manera de ir refinando nuestra percepción es meditando y el silencio interior. Porque el ruido mental, mis amigos, es uno de los velos más gruesos. Cuando calmas la mente y entras en la serenidad de el espacio, entonces allí puedes recibir la luz de lo alto. Mientras estás con el pensamiento, te pagas, te das el vuelto, ahí tienes un velo. ¿Ok? Les estoy enseñando cómo identificar esos velos. Luego, ¿de qué manera refinamos? Número 3, con el estudio de la sabiduría espiritual. Estudiar la cábala, rezar salmos, las enseñanzas universales, las oraciones abren la conciencia. Somos como linternas, mis amigos, que iluminan las partes oscuras del alma cuando estudiamos, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos orando. ¿Okay? Porque fíjense algo, es muy importante entender que nosotros hacemos muchas oraciones al día y de todas maneras nos siguen pasando cosas. Es como que si las oraciones fueran vanas y no. El Midrash nos enseña que las oraciones todas, todos los salmos, todos los rezos van a parar a unos bancos. Y son esos rezos y esas oraciones los que mantienen al mundo cohesionado. Porque cuando no se regresa en una respuesta directa y personal, eso es usado para cohesionar el mundo, para que el mundo se mantenga vivo, activo y cohesionado, para que el mundo no se destruya. ¿Entienden? Entonces, nada se pierde. Sepan que cuando oran y su respuesta, lo que piden, no lo obtienen de manera inmediata, es porque eso está siendo usado para un propósito mayor. Y den gracias por ello. Gracias por poder participar en la cohesión del mundo, en mantener a la Tierra viva, evolucionando. ¿Ok? Otra manera de refinar nuestra percepción es a través de los actos de bondad desinteresados, porque la compasión rompe los velos. Cada vez que haces algo bueno, no solo ayudas a otro, sino que refinas la manera en cómo ves al otro. Hay algo que sucede en tu mirada que cambia, hay una luz que se instala. ¿Ok? También, por supuesto, trabajar con los nombres divinos. Entonces, al escuchar los nombres divinos, al pronunciarlos a través de la lectura de los salmos o a través de los cantos de las oraciones,
también nosotros estamos refinando nuestra percepción. Y por supuesto, el agradecimiento consciente, dar gracias, incluso por lo que no entendemos, es un acto que va rasgando los velos de la confusión y nos va conectando con la luz. Así que mis amigos, cuando los sabios dicen que Dios se retira, es solo para que busquemos con mayor profundidad dentro de nosotros. Es como cuando un maestro deja de dar respuestas para que el alumno sea el que responda. Yo les hago una pregunta, bueno, yo me callo y le doy el espacio al alumno para que responda. ¿Comprende? Entonces, la Shejinah se deja opacar, atención, se deja opacar, no es que se opaca, no es que se retira, ella permite que nosotros la opaquemos para que cada persona la redescubra dentro de sí misma. Es decir, ella nunca se va, nunca se ha ido y nunca se irá. Asimismo, es este desafío del mundo sin un templo físico. El santuario nunca desapareció. El santuario sigue allí, pero no lo vemos. No tenemos el mérito de verlo. Estamos, como les dije, a las puertas de Pesaj y nos llega el libro de Vaikra, que significa y llamó, refiriéndose a este llamado que Hashem le hace a Moisés desde el Mishkan. Tenemos que saber que todo lo que hacemos en Pesaj hay que decirlo en primera persona para que resulte eficaz. Es decir, de la misma manera a como limpiar afuera significa limpiar el hametz que tenemos dentro, es decir, limpiar esos rincones del ego al que nunca le damos atención, pero que está ahí fregándonos la vida, ¿verdad? Al sacarlo de nuestra casa, lo sacamos de esos rincones oscuros de nuestra psiquis. Asimismo, la salida de Egipto lo que busca es que los pensamientos superiores, el entendimiento, la sabiduría, todo lo que está en nuestra mente, mis amigos, pase por nuestro cuello, que es Egipto. Vean que se reduce, Egipto quiere decir estrecho, de la cabeza se reduce y pasa por el cuello y llega al corazón. La salida de Egipto fue ir de lo instintivo, de nuestras tripas, hacia nuestro intelecto. Lo que nosotros buscamos ahora es que nuestro intelecto baje a nuestro corazón, mis amigos, para que en nuestro corazón se restituya ese Mishkan interior. Por eso, lo primero que se distingue de esta porción es la pequeña Aleph al final de la palabra Vaikra, que además ha generado miles de comentarios. No podemos entender esta Aleph pequeña sin tomar en cuenta la pasada porción, que aunque es el final de un libro, ya ustedes saben que la Torah fue escrita toda junta. Entonces, se inaugura el Mishkan cuando la Shejinah llena la tienda del encuentro y Moisés no puede entrar. Esto lo vemos en Pekudei 40:17. Dice, en el primer mes del segundo año, el día primero del mes, que hablamos la semana pasada, era el Rosh Hodesh, se erigió el tabernáculo. Lo llamativo de este versículo es la forma verbal hukam, que es una construcción pasiva, lo que da la impresión de que el Mishkan se erigió solo. Vean que dice, en el primer mes se erigió el Mishkan, se erigió el tabernáculo, como si se hizo a sí mismo. Esta aparente autoerigión ha intrigado a los comentaristas durante siglos, pues sabemos que Moisés recibió instrucciones detalladas sobre su construcción. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En el siguiente versículo, en Éxodo 40:18, nos dice, Moisés levantó el tabernáculo, crució sus bases, sus tablas, insertó sus barras y erigió sus postes.
Esto lo vimos la semana pasada y la explicación. Entonces, aquí vemos que Moisés realmente llevó a cabo una construcción física, pero ¿por qué se usa primero entonces la forma pasiva y luego la forma activa? La respuesta es que los sabios nos dicen que el tabernáculo se construyó en dos dimensiones. Primero en un plano espiritual y etérico y luego en su manifestación física. Según la enseñanza cabalística, toda realidad tiene una contraparte en el mundo etérico antes de concretarse en el mundo material. En este caso, el Mishkan ya existía en el mundo del Rúa, en una estructura espiritual que servía como reflejo del Mishkan físico que Moisés erigió en la tierra. Entonces, ya les dije que, de acuerdo a los Jajamín, el Mishkan espiritual sigue existiendo, está en forma potencial en el mundo etérico y sigue funcionando como un punto de conexión entre los mundos superiores e inferiores. Eso quiere decir que en estas porciones, cuando nosotros leemos sobre la construcción, la inauguración, la formación del Mishkan, nosotros estamos conectando con ese Mishkan etérico. Entonces, entendiendo este contexto, podemos profundizar en nuestro punto clave, que está en Éxodo 40, 34 y 35, donde dice, la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la presencia de Hashem llenó el tabernáculo. Moisés no pudo entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la presencia de Hashem llenaba el tabernáculo. Aquí pareciera ser que es una nube que vino nueva, que vino de la nada y se posó allí. Y no, mis amigos, esta nube ya nos los hablaba el Éxodo cuando dijo que esa nube acompañaba a los hijos de Israel durante el día y en la noche se convertía en una columna de fuego. Así que no era nada novedoso. ¿Por qué se vuelve a mencionar aquí como si fuera algo que no existía antes, sino que vino y se posó allí? Este momento es clave, mis amigos, porque aunque Moisés había dirigido la construcción física del Mishkan, al final su verdadera activación dependía de la presencia divina. La Shejinah descendió de la nube que los protegía. Es decir, no es que esa nube se disipó y descendió toda. La nube siguió allí, pero es como que si un ala, imagínense que surgió un remolino y activó ese espacio en donde estaba el arca. Entonces ahí es donde dice que se llenó el espacio, haciendo que por un instante ni siquiera Moisés pudiera acceder al sitio. Es donde entra Baikra con su pequeña Aleph, que simboliza la contracción de la presencia divina, sale de esa gran nube, se contrae y una pequeña parte llega para permitirle a Moisés entrar al tabernáculo cuando la Shejina estaba presente. Al mismo tiempo, la Aleph diminuta representa el sobrecogimiento que siente Moisés cuando está ante la presencia divina, porque es algo, en mi libro les cuento la experiencia que me hace llegar a la Cábala hebrea, que cuando leo esto digo, debe ser algo parecido. Cuando uno siente este fuego de la presencia divina, es como una conmoción, es una cosa demasiado grandiosa que te conmociona todo el cuerpo. Entonces, así se debió haber sentido Moshe y esa Aleph pequeñita está tratando de hacernos ver cuál es esa emoción que Moisés está sintiendo. Entonces, esta Aleph nos enseña que la grandeza espiritual no está en la imposición del yo, sino en la capacidad de hacer el ego a un lado
de empequeñecerte para poder admirar y recibir lo que viene de lo alto. Otro comentario explica que esta Aleph se redujo porque la luz que estaba depositada en la letra mediana fue esa que se depositó en el rostro de Moshe, por lo cual su rostro brillaba. ¿Se acuerdan que hay una porción que dice que Moshe tenía un velo, justamente? Y ese velo es esa Aleph que se redujo, la mitad se quedó en el rostro de Moisés y la otra mitad fue en esa Aleph pequeñita, ¿verdad? En conclusión, todo esto nos indica que eh, nosotros necesitamos reducir esa necesidad que tenemos de que el mundo gire alrededor de nosotros, para darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos que dar vuelta para mirar al mundo tal y como es. Ahí está toda la diferencia. Cuando nosotros queremos que el mundo gire a nuestro alrededor, perdemos la mitad de la percepción. Vamos a ver solamente una cara de la moneda. Pero cuando somos nosotros los que giramos alrededor para ver al mundo tal y como es, nosotros podemos abarcar toda la extensión de la percepción. Y es eso lo que significa ese Aleph pequeñito. Redúcete. No pierdas tu energía y tu vida haciendo ese Aleph se desgaste en tu ego, porque todo eso te quita parnasá, te quita abundancia, mis amigos. ¿Ok? Otro elemento importante aquí son los korbanot, que viene, palabra que viene de la raíz korban, que significa acercarse, no significa sacrificio. Como ya les expliqué, ¿verdad? Los sacrificios no eran ofrendas, sino un mecanismo de acercamiento con respecto a Shem. En la Cábala, los korbanot representan la rectificación de los diferentes aspectos del alma humana y del universo. Para empezar, el Midrash explica que el que traía sacrificio tenía que ver de qué modo el animal era sacrificado y tenía que pensar que esto que el animal estaba viviendo era lo que le correspondía pasar a él por su transgresión. Y además era lo que él hacía con su propia divinidad interna. De la manera como este animal estaba siendo sacrificado, era la manera en como él estaba sacrificando a su Aleph interior, a su divinidad. Por eso los korbanot se asocian a los 5 niveles del alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, cada uno de los cuales requiere una forma distinta de purificación o elevación. Entonces, cada tipo de ofrenda es un lenguaje espiritual que le habla a un nivel distinto del alma. Por ejemplo, tenemos el nefesh, que es el nivel de alma ligado al cuerpo, al instinto o a lo básico de la vida. Y el Corban, que se asociaba al nefesh, es el hatat, que era ofrenda por el pecado involuntario. Entonces, el significado espiritual de este sacrificio, de este Corban, era que el Nefesh puede desviarse por hábitos, por impulso o por ignorancia. Y el Hatá, el Corban, limpia el canal básico, purifica el error del cuerpo y restablece el orden, porque enseña que incluso el inconsciente deja huella y necesita rectificación. Luego tenemos el Ruach, que es el alma emocional y moral. Aquí habita el carácter, las emociones, la conciencia, toda nuestra psiquis. Entonces, el Corbán asociado es Asham, que es la ofrenda por culpa por transgresiones específicas, especialmente
contra lo sagrado. El ruaj se mancha cuando hay remordimiento, culpa o deshonestidad, mis amigos. De hecho, dicen que el robo es la única transgresión que requiere Gilgulín. Es decir, todas las otras transgresiones pueden ser reparadas en esta encarnación, menos el robo. Cuando se produce un robo y la persona no repara en vida ese robo, de hecho, compensando por lo que robó y devolviendo exactamente el mismo monto de lo que robó, entonces va a tener que reencarnar. Y es la única reencarnación que puede retroceder en su nefesh. Es decir, puede entrar en un animal, puede entrar, si en un animal no logra rectificar, en una planta. Y si la planta no logra rectificar, en un mineral, porque todas esas especies tienen nefesh. Entonces, el nivel de nefesh es el único que involuciona. Y esto para mí fue una novedad en esta porción. Fíjense que hay una historia del Baal Shem Tov, que va a visitar un señor y mirando le dice, ¿cómo existe tanta riqueza? Y el dueño de la casa le dice, tengo un caballo, tengo un caballo que gana todas las carreras. Y la verdad es que me pide poco mantenimiento. Ah, vale, hablando todo eso. ¿Y las deudas? ¿Quién te debe plata? Le dice el Baal Shem Tov. Entonces el tipo va y busca una caja. Bueno, mira, aquí tengo todas estas deudas. Y entonces él saca y dice, ¿y esto? Ah, no, bueno, este es una deuda que el tipo se murió y nunca me va a pagar. ¿Me permites entonces que la destruya? Y entonces le dice, bueno, destrúyala porque el tipo ya se murió, no, es una deuda que no se la puedo cobrar ni a sus hijos ni nada, ya se murió. Entonces, el Baal Shem Tov, en lo que tritura la deuda y la rompe, llega uno de los sirvientes del hombre y dice, maestro, maestro, el caballo se acaba de morir. Y el tipo queda, le dice al Baal Shem Tov, qué casualidad que hace esto inmediatamente el caballo, que me da mi riqueza, se muere. Dijo, sí, porque esa persona que te debía plata estaba metida dentro de ese caballo y por eso te estaba pagando la deuda. Imagínense, hasta ahí llega la situación con los robos, las deudas, con la deshonestidad. ¿Ok? Nuestras deudas, por favor, es algo muy importante. ¿Ok? Luego tenemos el nivel Neshama, la mente superior, es la Neshama, la conexión con la sabiduría divina y el intelecto espiritual. El Corbán asociado con este nivel es el Minjá, que es la ofrenda vegetal, sin sangre, es simple y es humilde. Entonces la Neshama no necesita corrección por pecado, sino por refinamiento y expresión de gratitud. La Minjá representa una ofrenda libre, sin urgencia ni culpa. Entonces ya aquí estamos viendo que hay otro nivel de Corbanot. Entonces entre el Ruach y el Nefesh, sí, son los Corbanot los más duros o los más sangrientos, vamos a decir, pero a partir de la Neshama, a partir del Minja, ya es una necesidad de que el alma piense con humildad, para que la mente se vuelva un canal de luz. Luego tenemos la Haya, el nivel de alma Haya, es la vitalidad divina, la conciencia expandida y el alma que se percibe en la unidad. El Corbán asociado es el Shelamín, que es un sacrificio de paz compartido entre el altar, el sacerdote y el oferente.
La Haya anhela el Shalom, la integridad. El Shelamín es símbolo de armonía cósmica donde el ser humano, el mundo físico y Dios están en comunión. No se trata de reparar, sino de celebrar la unión. Entonces, el Shelamín podría ser también el incienso, puede ser un Shelamín. Luego tenemos el Yehida, la chispa divina única en cada alma que nunca se mancha, es pura unidad con el Creador. Y el Corbán asociado es el Olá, el que se consume por completo, subiendo al cielo en su totalidad. La yejidá no peca, pero se activa cuando hay entrega absoluta. La olá representa la disolución total del ego, la alineación sin reserva, y es el acto más alto del alma, no pedir, no negociar, solo fundirse en la voluntad divina. De hecho, el Zohar, en términos más profundos, nos explica que los korbanot reflejan la lucha interna del ser humano y cada sacrificio representa una parte del ego o de las inclinaciones destructivas que deben ser refinadas y transformadas en energía sagrada. Entonces, estas parashot que nos hablan de los sacrificios son para que reflexionemos en todos estos aspectos, ¿verdad? De cómo esa parte más instintiva eh, requiere sangre, mis amigos. Y eso es lo que son las guerras hoy en día, donde hay matanza, donde hay destrucción, estamos haciendo sacrificios de niveles de Ruach y de Nefesh. Aún hoy estamos haciendo esos sacrificios, porque las vidas humanas están siendo tomadas en pro de una guerra o de negocios armamentistas que no nos van a llevar a nada bueno, que no nos van a llevar a ninguna evolución. Nos van a llevar a eh, ¿cómo se llama esto? A la dispersión de nuestra raza, como ya ha sucedido en otras especies. Que nosotros, la única diferencia hoy en día es que tenemos la Torah. Y a través de estas enseñanzas, mis amigos, tenemos la esperanza de, aunque parezca eh, demasiado pretencioso decir, pero tenemos la posibilidad de salvar a nuestra especie, porque podemos efectuar verdaderamente un cambio y que las profecías de los profetas, valga la redundancia, se cumplan, de retirar esos velos. Ahora pasemos a un tema interesante también, que lo vemos en Levítico 1:9, donde dice: sus entrañas y sus patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará todo, molá, en el altar como holocausto, ofrenda encendida de olor grato a Shem. Entonces, aquí vamos a hablar del poder del olor, porque el sentido del olfato es una puerta directa al subconsciente, mis amigos. Fíjense que yo, por esto del polen, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, el tratamiento que estoy haciendo es estimular el olfato. A diferencia de otros sentidos, el olor no pasa primero por el filtro racional del cerebro, sino que impacta directamente en el sistema límbico, que es la parte encargada de las emociones, de la memoria y la respuesta al estrés. ¿Cómo funciona el olor en el cerebro? Cuando hablamos de una fragancia, las moléculas aromáticas viajan por la cavidad nasal hasta los receptores olfativos que envían señales eléctricas al bulbo olfatorio. Desde ahí, la información se dirige hacia dos estructuras claves: la amígdala, que es la que regula las emociones como el miedo y el placer, y el hipocampo, que se relaciona con la memoria y el aprendizaje. Amigos,
Este proceso explica por qué ciertos olores evocan recuerdos vividos y por qué pueden alterar nuestro estado emocional en segundos. El olor, lo crean o no, tiene uso terapéutico. La aromaterapia ha sido utilizada por milenios para mejorar la salud física y mental. Y algunos de sus efectos más importantes incluyen la reducción del estrés y la ansiedad. Olores como la lavanda y la manzanilla calman el sistema nervioso, mis amigos. Mejora la concentración y la memoria. El romero y la menta activan las funciones cognitivas. La regulación del sueño también es importante a través de los olores. La vainilla y el sándalo favorecen la relajación profunda. El estímulo de la espiritualidad también se incentiva a través de los olores. Por eso es que el olor de mirra e incienso elevan el estado de conciencia y favorecen la meditación. Yo estoy oliendo en este momento aceite de árbol de té para esto que es la alergia al polen. Entonces, es importante, ¿verdad?, que sepamos cuál es el método más eficaz para usar los olores como terapia y ya ustedes están viendo que es inhalación directa, o sea, yo agarro sin tener que ni siquiera usar una gota, simplemente huelo directamente desde el frasco, ¿verdad? Y esto hace que ya haga un efecto en mi bulbo olfativo. También puedo ponerme una gota en mis manos, la froto calentándola, ¿verdad? Y inhalo profundamente, ¿verdad? Entonces eso hace que todo nuestro sistema límbico empiece a recibir las moléculas de olores para eh, que eso empiece a hacer efecto en nosotros y poder relajar. Luego tenemos los difusores de aromaterapia que liberan las partículas en el ambiente y crean un efecto prolongado, que a través de eso también pueden limpiar sus casas. También los baños de inmersión, es decir, el que tiene bañeras pone agua caliente y pone unas gotas de aceite en su tina caliente para que los poros absorban las propiedades del aroma. Aunque sean unas simples gotas, eso entra en los poros. Recuerden que es súper intensivo. Y también, bueno, tenemos en los rituales de meditación, la quema de incienso, pero ya ustedes saben que estamos hablando de el incienso natural, ¿verdad? Que es las piedritas mirra, el estoraque y el también que se llama incienso, mirra y estoraque, son unas piedritas que son naturales y se ponen sobre un carboncillo, esto también, pero bueno, tienen que tener cuidado con el extintor, por eso es que es mejor usar los aromas esenciales, las terapias de aroma esencial. Entonces, quemar incienso o utilizar perfumes específicos como el sándalo en prácticas espirituales puede aclarar nuestra percepción y hace que los estados de conciencia elevada se anclen. Entonces el aroma en la cábala se asocia con el ruach, ya que la palabra reyaj, olor, comparten raíz. Entonces no es casualidad que el incienso sea una ofrenda sagrada en el templo de Jerusalén, porque es un símbolo de conexión con lo divino. Hasta aquí mi clase, mis amigos. Vamos a las preguntas y sobre todo, aparte, antes de que lo detengas, Dani, quiero invitar a todos los que nos escuchan a que mañana vamos a hacer un live para hablar del libro Cábala de la Abundancia. ¿A qué hora, Dani, el live?
Puede ser a tus 5 o 6 de la tarde, sí, 5 o 6 de la tarde es tuya. Vamos a hacerlo a las 6 de la tarde, hora de Francia, que sería el mediodía, hora de Venezuela. Es correcto. Y 1 de la tarde en Argentina, 1 de la tarde 12 en en Argentina. En Colombia y México, así va. en Sería, México creo que México sería son a las 10, 10 de la las mañana. 10 de la mañana, es una hora aceptable. Vamos a estar en live en Instagram. Igual les vamos a pasar el enlace por los grupos de espirituales para que puedan hacer preguntas, para que escuchen de qué trata el libro, este, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, bueno, ahora sí vamos a las preguntas, mi Dani querida.